Gracias, presidenta. Señor Cerdán, buenos días. Tal y ya como comentamos en la comisión, nosotros hemos considerado este informe como una aproximación del contenido definitivo de lo que será el informe anual una vez consolidada la aplicación de la Ley 12/2014 y además efectuada la plena aplicación de esta ley por los sujetos obligados. Pero al margen de este tema, de este inciso, la transparencia no va a ser real hasta que los ciudadanos no puedan tener acceso a la información, acceso de forma clara, de forma completa, de forma correcta y de forma rápida. Y esto en la actualidad no ocurre. Y no ocurre por varias razones. La primera de estas razones es porque no existe la cultura de transparencia. No existen los ciudadanos a los que, como ya también usted dijo en la comisión, nos criaron en la idea de que no se puede preguntar porque es de mala educación, pero tampoco existe esta educación o esta cultura en las administraciones, que son de la teoría de que la información es de quien la tiene, es de quien la custodia y no están concienciados de que la información es pública. Y esto entendemos que indudablemente tiene que cambiar. Hay que concienciar a los ciudadanos de la necesidad de cambiar la idea de que los derechos están, pero que no existe la obligación de ejercerlos, por la idea de que los ciudadanos tenemos que ser partícipes, tenemos que implicarnos, tenemos que ser actores y no ser meramente espectadores. En definitiva, que los derechos hay que ejercerlos, que no vale con que dejemos todo en manos de unos pocos y cuando las cosas no funcionen o vayan mal nos echemos la mano en la cabeza. Y también hay que concienciar a los dirigentes políticos y a los trabajadores públicos en general de que deben cambiar la idea de que las administraciones están para hacer cumplir la ley, porque esto ni es ni ha sido nunca así. Las administraciones están para cumplir y para hacer cumplir la ley, para las dos cosas. Y para crear esta cultura, lo primero que hay que hacer, entendemos, es una política o una adecuada política de divulgación. Hay que informar a los ciudadanos de cuáles son sus derechos y de qué pasos deben tener o deben adoptar para poder ejercerlo. Y además, complementariamente, para que los niños de hoy no crezcan con la misma idea que crecimos los que ya no somos tan niños, me refiero al que no se puede preguntar porque es de mala educación, también hay que incluir como objetivo en las políticas educativas el imprimir en el ADN de estos niños que tenemos que las personas, que los niños, que la gente tiene que reivindicar sus derechos, que hay que preguntar, que hay que informarse, en definitiva, que el saber no ocupa lugar. En comisión usted manifestó su acuerdo con esta necesidad de divulgación, pero dijo que esta misión corresponde a cada uno de los entes públicos, es decir, a los 389 incluidos en su informe. Pero permítame que yo difiera de esta opinión. Entiendo que dejar este tema en manos de muchos y al libre albedrío de cada uno de ellos es una garantía de fracaso. Desde Nueva Canaria entendemos que es mucho más eficaz y posiblemente mucho más barato que la divulgación en materia de transparencia, la divulgación sobre los derechos de los ciudadanos, de las obligaciones de las administraciones, a qué información se puede acceder, de cómo se puede acceder o de lo que hay que hacer en caso de no poder acceder, debe ser encomendado a un solo organismo o a unos pocos de forma colegiada. Nosotros proponemos que se le encomiende al comisionado de la transparencia, obviamente de que se le dote económicamente para poderla llevar a cabo, o también, en otro caso, pues que se le encomiende conjunta y coordinadamente pues al comisionado de la transparencia y al diputado del común. En cualquiera de los casos, la necesidad de transparencia ha existido siempre. La exigencia de transparencia es lo que ha venido motivada por el descontento ciudadano generalizado. Hay que reconocer que si algo positivo tuvo la crisis del 2008 ha sido que los recortes sociales y los numerosos casos de corrupción motivaron la desconfianza en las instituciones públicas y despertaron de alguna manera el interés de los ciudadanos en participar en la gestión de los asuntos públicos y en conocer en qué se gastan los gobiernos nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos. La transparencia, además, entendemos que, aparte de la falta de cultura, tiene otro gran desafío y es la de encontrar el equilibrio entre lo que debe ser informado y lo que puede ser informado y no vale la pena hacerlo porque no es relevante.
porque también hay que crear la cultura de que las cosas cuestan dinero, que los servicios que presta la Administración no son gratis y dado que los recursos son limitados, todo lo que de estos recursos se utilice para este fin, por ejemplo, se está dejando de utilizar en otra cosa, en otras necesidades que también tienen los ciudadanos o que tenemos los ciudadanos, y me refiero a necesidades sanitarias, a necesidades educativas, en dependencia, en prestaciones de inserción, en políticas activas de empleo o en vivienda, por poner ejemplos. Por lo que, además, llevar la transparencia más allá de lo que es relevante significa dejar de llevar a cabo actuaciones que sí son relevantes. Ahora, una vez dicho esto, también quiero decir que los recursos que al final se decidan utilizar sí deben dar sus frutos, deben servir para algo. Y digo esto porque simplemente la transparencia no es solo colgar información o entregar un montón de papeles. Transparencia es informar, transparencia es transmitir y para eso la información, tal como dije antes, debe ser clara, completa, correcta, estructurada y entendible por los interesados, debe ser tratable y debe ser de fácil acceso. Y para ello, desde Nueva Canarias entendemos que hay muchas cosas que corregir, algunas en la propia ley y muchas en las herramientas de transparencia. Como ya le comenté en la comisión, en la ley, por ejemplo, la cuestión del silencio administrativo negativo, que es completamente incompatible, entendemos, con el principio de publicidad y con la obligación de motivar la denegación de información. Además, que el régimen disciplinario sea de muy difícil implementación, porque tal como usted dijo, pues no vemos, ni usted ni yo tampoco veo al señor presidente del Gobierno sancionando a sí mismo sancionando a un consejero por no cumplir con la ley de transparencia o lo mismo a un alcalde con respecto a sus concejales. Además, la necesidad de eliminar de la ley muchos términos genéricos y conceptos indeterminados y además el que se determine también en la ley los plazos de publicación, los plazos durante los cuales hay que mantener la información publicada, las fechas de actualización y los requisitos de la misma. Y por último, como también le dije en la comisión, el extraño enredo en el que se mete la ley respecto a los contratos menores, ley canaria que es mucho más limitativa incluso que la ley estatal y en la que solo exige la publicación del montante total o del importe total de los contratos en número y en cantidad y en euros y además el porcentaje que representan los contratos menores respecto al resto de la contratación. Y con respecto a la publicidad activa, desde Nueva Canarias entendemos que también hay muchas cosas que corregir y la primera es que la información que aparece en los portales de transparencia debe ser entendible y reitero el ejemplo que ya he dicho muchas veces de la información presupuestaria que solo permite su comprensión a una minoría de expertos. La información presupuestaria, entre otras, es necesario, es preciso simplificarla y ponerla al alcance de la mayoría para que la ciudadanía sepa cuánto se gasta o en qué se invierte su dinero, cuánto se gasta en sanidad, en educación, en asuntos sociales, en carreteras, en personal, sin que tengan para ello que resolver un auténtico jeroglífico. Además, debe ser tratable y debe ser veraz, cosa que en estos momentos en muchos casos no ocurre. Para finalizar, y teniendo en cuenta, como le dije al principio, que este informe lo hemos tratado como una aproximación al contenido definitivo de lo que será el informe a partir del año que viene, usted dice, en cualquier caso en este informe, que para que el comisionado pueda desarrollar sus competencias y su responsabilidad, pues no cuenta con recursos suficientes. A mí lo que sí que me gustaría es que nos valorara qué cantidad de recursos humanos, medios materiales y medios personales son los que su oficina entiende necesarios para poder cumplir en su totalidad con las funciones que el artículo 63 de la ley le pide. Y en cualquiera de los casos, con los datos que también pone en el informe respecto al poco cumplimiento de la ley por parte de los ayuntamientos, de los cabildos o de las empresas públicas y el resto de entes públicos, yo me gustaría que me corroborara o que me confirmara si está
en la misma idea, estamos desde Nueva Canaria, que una parte del tema es por la falta de formación del personal y la otra, igual que le ocurre a usted, por la falta de recursos y de medios materiales y personales para poder llevarla a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Continuamos.